A las mociones. Advierto que esta primera moción será el último punto que debatiremos esta tarde. Moción del Grupo Socialista al Ministro de Economía y Competitividad sobre la política del Gobierno en I+D+I. Para defender la moción tiene la palabra la señora González Veracruz. Gracias, señor presidente. Señorías, señores diputados, la moción que presentamos hoy, como consecuencia de la interpelación al ministro de Economía y Competitividad, recoge prácticamente exactamente los 4 puntos del acuerdo parlamentario firmado por la mayoría de los grupos de esta Cámara, a excepción del Partido Popular. Señores del Partido Popular, tienen hoy la oportunidad de cambiar las políticas en investigación, en ciencia e innovación. Fue en diciembre de 2013 y creo que no hay muchos precedentes en los que toda la Cámara se pone de acuerdo en que unas políticas son erróneas. El señor Gallardón dimitió porque no había consenso en torno a la ley del aborto. El señor Wert tendría que haberlo hecho ya porque lo mismo sucede con la LOMCE y con su ley de educación. Y en este caso es, como digo, una situación sin muchos precedentes la que vive el señor de Guindos, que además optó en la interpelación por hacer una negación absoluta de la realidad. Por eso hemos tenido que presentar, como consecuencia de la interpelación, esta moción que recoge exactamente los 4 puntos del acuerdo parlamentario. Y por ahí quiero empezar, porque me parece lo más importante. Esta moción que presenta el Grupo Socialista no es una moción del PSOE, es una moción de todos los grupos, de aquellos grupos que decidieron firmar por la ciencia, decidieron firmar por nuestros científicos y decidieron firmar por nuestro futuro. Pero además no es solo una moción de los grupos políticos, y casi que esto es más importante, es una moción de la comunidad científica, agrupada en torno al colectivo de la Carta por la Ciencia, que este viernes nos vuelve a convocar, aprovechando el aniversario de la muerte de don Santiago Ramón y Cajal, en defensa de la investigación y del desarrollo. Y digo yo, señores del PP, que si los científicos nos vuelven a convocar en defensa de la investigación y del desarrollo, será que las cosas no están como nos intenta pintar el Gobierno. Desde luego, el Gobierno está en un mundo y la realidad está en otro completamente diferente. Esta moción es del colectivo de la Carta por la Ciencia, es de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, de la COSCE, de las sociedades científicas, de los sindicatos, de los jóvenes investigadores, de las asociaciones de empresas innovadoras. Un acuerdo, y me gusta volver a resaltarlo, que supone a día de hoy la mayor esperanza que tiene nuestro sistema científico, porque es el compromiso de una próxima mayoría parlamentaria que sí que atenderá a unos principios imprescindibles para nuestro país. Llevamos 3 años pidiendo otra financiación, otra política de recursos humanos, pidiendo el cumplimiento de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que, por cierto, tuvo un consenso en esta Cámara, algo imprescindible en esta materia. Y, señorías del PP, si no es porque apoyamos todos los grupos de la Cámara, si no es porque nace precisamente del sistema científico del colectivo de la Carta por la Ciencia, si no es suficiente, les invito a leer el informe de los expertos que su Gobierno ha pedido a los expertos de la Unión Europea, porque si ustedes comparan, hasta esta moción y los acuerdos se quedan cortos con lo que le están pidiendo los expertos de la Unión Europea, con lo que les recomiendan en el peer review que ustedes mismos han pedido. Me parece bochornoso que después de 3 años de Gobierno, de más de 1000 días de Gobierno, tengan que venir expertos de fuera a decirles lo que ya le estamos diciendo aquí, desde los grupos políticos, pero también desde fuera, y que además ahora digan que lo van a hacer cuando ustedes saben perfectamente que no es cierto, a no ser que decidan apoyar esta moción y cambiar radicalmente sus políticas. La primera recomendación del informe de expertos es precisamente los recursos, la financiación. La segunda recomendación dice que es urgente recuperar una política de recursos humanos que frene la fuga de cerebros. Y, entre otras recomendaciones, también marcan la urgencia de la creación de la Agencia de Investigación, que, como saben, formaba parte de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y que tenía que estar puesta en marcha desde 2012.
Los expertos de la Unión Europea van mucho más allá en el análisis que hacen de las políticas de Rajoy en materia de ciencia, porque en el fondo esto que estamos pidiendo aquí hoy, que es imprescindible para nuestro país y para nuestra economía, es tan solo un acuerdo de mínimo. Por eso, señores del PP, si no lo apoyan, desde luego les digo que háganselo mirar, porque ustedes prometieron empleo en este país y no hacen otra cosa que destruirlo, y porque ustedes prometieron una economía mejor y sin ciencia no habrá una economía mejor ni más competitiva. El primer punto es financiación. Dice el acuerdo que en una planificación plurianual de 3 años habría que recuperar la inversión pública de 2009. Qué coincidencia que es precisamente y exactamente lo que dicen los expertos de la Unión Europea. Y, sin embargo, los presupuestos generales que ustedes han presentado, lo único que plantean es una congelación de sus propios recortes en los últimos 3 años, es decir, una consolidación del recorte, miseria y ruina. Creo que es el primer cambio que tendrían que hacer y, por supuesto, dejar de engañar a la ciudadanía, dejar de hacer trampas en los presupuestos y dejar de decir cosas que no son verdad cuando bien se saben y bien se sufren en los laboratorios. El segundo punto es urgente, el de los recursos humanos. Hay que frenar el exilio económico, hay que parar la fuga de cerebros. La tasa de reposición que ustedes han impuesto durante estos 3 años ha conseguido un envejecimiento en las plantillas, no solo de los centros de investigación, de los OPIs, sino también en las universidades, que no es solo un problema muy grave para hoy, sino que es un problema para mañana, para el futuro de este país. Esto de la tasa de reposición, esto del envejecimiento de las plantillas, no se lo digo porque viniera en el acuerdo y venga en la moción. También se lo dicen los expertos de la Unión Europea, que ustedes han dicho en esta Cámara que van a cumplir sus recomendaciones. No es suficiente pasar de la tasa del 10% al 50%, porque mientras haya una tasa de reposición se está destruyendo empleo en un sector que debería de ser estratégico, no solo de boquilla, como hacen ustedes, y un sector en el que tendríamos que plantearnos cuál es el modelo para conseguir más investigadores a la vez que retenemos talento en este país. Es decir, las diferencias entre su modelo y el del resto es de fondo, porque ustedes tuvieron, además, a bien decir en una revista internacional que sobraban científicos en España. Y nosotros pensamos que todo lo contrario. No solo no sobran investigadores, sino que faltan y hay que aplicar y hay que cumplir el diseño de la carrera investigadora que marca la ley de la ciencia. El tercer punto es normalizar las convocatorias y en este sentido están ustedes maltratando a los científicos y haciéndoles la vida imposible. Y el cuarto punto es la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Lo de la Agencia Estatal de Investigación es tal despropósito que ya se analizó por los grupos de expertos de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, que fue un consenso de esta Cámara y que cada año no se cansan en volver a comprometer sin que haya ni un paso más en esta dirección. Solo tenían que ponerla en marcha, señores del Partido Popular. Y termino. Hoy estamos haciendo aquí, creo y espero que así sea y pido el apoyo al resto de grupos parlamentarios, un ejercicio de oposición ciudadana. Estamos trayendo a esta Cámara lo que nos piden las personas, las reivindicaciones y las peticiones de la comunidad científica. Y hoy ustedes, señores del PP, tienen la oportunidad de dejar de ser autistas, de escuchar, de responder. Tienen la oportunidad de cambiar radicalmente unas políticas que están lastrando el presente y el futuro de nuestro país. Ni siquiera le pido lo que ustedes han dicho que van a cumplir, que yo no sé cómo son tan atrevidos en su palabra, que pierde directamente credibilidad. Señora diputada, tiene usted que ir acabando. Termino, señor presidente. Que son las recomendaciones de los expertos de la Unión Europea. Tan solo le pido que con estos 4 puntos le den ustedes oxígeno al sistema científico español y le den futuro a este país. Porque, señores del Partido Popular, como bien dice el colectivo de la Carta por la Ciencia, y ese es el lema bajo el que nos convocan al próximo viernes, en este país sin ciencia no hay futuro. Y este país, sobre todo, lo que necesita es futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Veracruz. A esta moción se ha presentado una enmienda formulada por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió y para su defensa tiene la palabra la señora Riera. Presidente, señorías,
Debatimos la moción del Partido Socialista a consecuencia de la interpelación urgente de la semana pasada y a ella nuestro grupo ha presentado una enmienda compartiendo el espíritu de la moción y su apoyo a la investigación, apoyo que ha recibido también por parte de nuestro grupo y que es el apoyo a la Carta de la Ciencia. Estamos convencidos de que es positivo y es necesario hablar y debatir sobre más y mejor y I+D+I. Y estamos también convencidos de que la mejora del sistema de I+D+I requiere del valor del consenso, porque se trata de un ámbito estructural que afecta a nuestro crecimiento y a nuestra sociedad y que tiene un impacto muy importante en lo económico y en lo social. La interpelación y la moción están muy centrada en la investigación pública y en este sentido sí que quiero aprovechar para resaltar la importancia del sistema de I+D+I en su conjunto y el papel determinante no solo de la investigación básica, que es innegable, sino también del desarrollo y de la innovación como ejes del crecimiento económico y social más cualitativo y también desde una perspectiva estrictamente económica más competitivo. La apuesta por la I+D+I es estructural, como les decía, porque está en la base del crecimiento más cualitativo que queremos y al tratarse de reformas estructurales requieren del máximo consenso que permita generar un marco de seguridad y de estabilidad para la investigación necesario. Estabilidad en las estrategias que tengan un horizonte de medio y largo plazo y estabilidad en los recursos que den soporte a estas estrategias y a las políticas. Y la ley en su momento de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en la legislatura anterior, iba en este sentido y tuvo el gran valor del consenso, un consenso que sumó. Una ley que hacía también especial hincapié en poner en marcha mecanismos que permitiesen superar los principales déficits que tiene nuestro sistema de I+D+I, de los que uno, y muy importante, entiendo que es el déficit de transferencia, y que también reconocía e impulsaba un modelo en el que se visualizaba el papel tanto de los centros de investigación públicos como de aquellos con una componente privada. Pero es innegable que la crisis ha tenido un impacto muy relevante en las partidas presupuestarias y en los recursos destinados a la I+D+I y, en concreto, a la investigación. Ha tenido un impacto directo innegable que no ha contribuido a acercarnos a Europa en gasto de I+D+I, donde estamos ya alejados, sino al contrario, nos ha separado más. Y es estrictamente necesario ir recuperando recursos e ir recuperando estabilidad. Recursos en los centros de investigación para avanzar en proyectos y no perder el talento, como se indica en la moción. Y recursos también necesarios para las infraestructuras de investigación, infraestructuras que tienen un papel determinante en la investigación, como son, por ejemplo, pueden ser ejemplos el supercomputador o el sincrotrón ALBA, o los mismos parques científicos, que han de tener y tienen un rol muy relevante en acercar la empresa a la investigación y crear un marco donde compartir conocimiento entre los distintos agentes del sistema, sean públicos o privados. En este sentido, apoyamos la propuesta del Partido Socialista, que responde al acuerdo de apoyo a la investigación. Pero déjenme también señalar que, compartiendo el espíritu y sumándonos a los objetivos de la moción y evidenciando que desde mi grupo parlamentario hemos defendido siempre y en todo momento como prioridad las políticas y los recursos destinados a la I+D+I, tanto en el marco presupuestario como fuera de él, sí que somos conscientes de que las restricciones presupuestarias han sido una realidad que nos han afectado y que no hemos compartido que en momentos de crisis que obligan a priorizar recursos hacia la investigación, la investigación no fuese una prioridad. Pero hemos de reconocer, y esperamos que sea así, un cierto cambio en la sensibilidad hacia la investigación y esperamos y deseamos que se produzca, se concrete y se materialice en más recursos destinados a la I+D+I, más recursos al talento y más recursos al conocimiento que incorpora y que generamos y que no podemos perder. A mi grupo le preocupan tanto los recursos que sean presupuestarios o no, como el modelo. Y la moción hace referencia a la investigación pública y a esta moción mi grupo ha presentado una enmienda que, sin restar al contenido de la moción misma, intenta complementarla y pretende resaltar también el activo que supone un modelo en el que conviven los centros de carácter estrictamente público con aquellos que tienen una componente también privada y que tienen el activo de una mayor flexibilidad en la atracción y retención de talento y una vocación a resultados.
Todos los centros de investigación, sean públicos o no, requieren de un modelo de gestión que, preservando la transparencia, la rendición de cuentas y el rigor presupuestario, disfruten de una flexibilidad en la gestión de recursos y de talento. Y el comportamiento y los resultados en las convocatorias competitivas avalan también este modelo. Termino, señor presidente. Creemos que nuestra enmienda, señorías, señor presidente, portavoz del Partido Socialista, nuestra enmienda permite poner también en valor el modelo de gestión y de convivencia entre los distintos centros que contribuye a impulsar una investigación de calidad internacionalmente reconocida y avala también los criterios competitivos que deben, a nuestro entender, marcar las políticas de investigación y el acceso a los programas y a los planes. Esperamos que el Partido Socialista pueda aceptar esta enmienda y, en todo caso, compartimos, como decía al inicio de mi intervención, el espíritu y los objetivos de la moción y nuestro apoyo a una investigación básica y de frontera, eje de un crecimiento económico y social cualitativo, es innegable e irrevocable. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Riera. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo Amaiur está de acuerdo con la filosofía de esta moción, entre otras cosas porque forma parte de nuestro discurso habitual y forma parte también de la concepción que tenemos de lo que debe ser el concepto de competitividad y cuál debe ser la estructura socioeconómica de cualquier Estado, de cualquier país, empezando por el nuestro, por Euskal Herria. Pensamos que precisamente el grave problema que aborda ahora mismo el Estado español, que como he señalado en varias ocasiones desde esta tribuna, va camino de ser un Estado fallido desde el punto de vista político, económico, social, es precisamente que no está tomando ninguna medida para cambiar la estructura socioeconómica del país. Está dejándose llevar por la inercia de los tiempos, por la inercia del ámbito socioeconómico general y por la inercia también de un modelo ideológico que es caduco y que desde luego no da respuesta a los problemas diarios de la ciudadanía. Hace poco señalaba Joaquín Almunia, el miembro de la Comisión Europea todavía, que el problema de la crisis no era más que una crisis de Europa, de la Unión Europea, era una crisis de los Estados-nación. Y yo coincido con eso precisamente, con ese análisis precisamente. Es decir, detrás de la crisis socioeconómica, detrás de la grave crisis social que afecta al Estado español, está el problema de un Estado-nación que está en crisis, que está en vías de desaparición, que está en vías de ser un Estado fallido. Y precisamente con esta moción lo que se propone es intentar dar la vuelta a ese modelo de Estado, a esa estructura socioeconómica. Es necesario avanzar en un concepto de competitividad muy lejano del concepto de competitividad que está promoviendo el Partido Popular. Un concepto de competitividad que ustedes promueven con una visión muy antigua, con una visión muy neoliberal, muy ultraliberal, diría yo, pero que está cada vez más alejada de la realidad económica y social. Nosotros proponemos una competitividad que no está basada en el recorte de derechos, no está basada en el recorte de los salarios, no está basada en el recorte de los medios humanos. Nosotros proponemos un modelo de competitividad socialmente sostenible, que está basado precisamente en la potenciación del capital humano. Y el potenciar el capital humano es precisamente potenciar la I+D+I. Y ahí también estamos en oposición total al modelo ultraliberal del Partido Popular, porque precisamente para impulsar ese cambio de estructura es necesario que las instituciones públicas, que lo público se implique a fondo. Es necesario que desde las instituciones públicas se pongan en marcha redes
de investigación tanto básica como aplicada, redes de colaboración y de impulso y de mover a las propias empresas para que avancen por ese camino. Y ustedes están haciendo todo lo contrario. Los presupuestos son un fiel reflejo de ello y después también están yendo en una dirección totalmente contraria, porque antes decía que me preocupaba su concepción también del Estado, ¿no? Y ustedes siguen también una vía de recentralización. Por eso comentaba antes a la portavoz socialista en privado que a mí lo de la agencia de la ciencia me daba miedo en manos del Partido Popular. Creo que es algo que hay que impulsar, pero en manos del Partido Popular puede suponer una agencia estatal que acabe con una mayor centralización y que al final, en vez de aprender de los modelos que se están aplicando en otros lugares, por ejemplo en mi país, en Euskal Herria, que está siendo exitoso en el ámbito de I+D+I, que estamos por encima de la media de la Unión Europea, en vez de aprender de ese modelo y copiarlo, pues vayan a destruirlo, como han hecho, por ejemplo, con el modelo vasco de formación profesional, que ha sido imitado, está siendo copiado por Alemania, por Dinamarca, por los Países Bajos, y ustedes, a través del señor Wert, lo están intentando desmontar. Eso me da miedo, ¿no? Y yo creo que al final ustedes tienen que darle la vuelta a su modelo, tienen que hacer una reflexión sobre estas cosas que le decía, porque si no, su Estado va camino de ser un Estado fallido. Y desde luego nos reafirma, y con esto acabo, señor presidente, nos reafirma Amaiur cada vez más en nuestra propuesta y nuestra reflexión. La soberanía es necesaria y es necesario cuanto antes que contemos con los instrumentos de un Estado vasco y una República vasca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu. Señor presidente, señorías, la política de I+D+I ha sido una de las más sacrificadas a lo largo de los últimos años de crisis económica. El Gobierno considera o cree que los recortes de hoy pueden recuperarse mañana y que ello no afecta al crecimiento. Y eso es absolutamente falso. Una de las consecuencias de la crisis económica es que el potencial de crecimiento futuro, es decir, la capacidad de que la economía mejore y se genere empleo, se ha reducido. Y entre los factores que limitan el crecimiento están las reducciones de los gastos de I+D+I que se han producido. Recuerdo hace no muchos años que el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, y lo voy a citar porque parece que algunos ya se han olvidado de él, fijó como objetivo elevar sustancialmente los niveles de gasto público en I+D+I y para ello, año tras año, se iban incrementando notablemente las cantidades presupuestadas. Bien es verdad que la distancia en I+D+I con los países del entorno era muy grande y que había que reducir la brecha si queríamos situarnos en parámetros mínimamente comparables. La distancia era grande y a día de hoy, con la media europea y no digamos con la de los países punteros, es más grande aún. Objetivos que hace años nos parecían alcanzables, el famoso 3% del PIB, son hoy en día un sueño. Pero en el tema del I+D+I yo creo que no caben treguas. En este sentido, además de apoyar la iniciativa del Grupo Socialista, quisiera añadir una reflexión al respecto. La política de I+D+I, al igual que la política industrial, ha de ser una política pegada al terreno. Solo es posible obtener resultados positivos en materia de investigación e innovación si se va de la mano de la política industrial. En nuestra opinión, y sin menospreciar, por supuesto, la investigación básica, la investigación y la innovación deberían estar orientadas al mercado y a la creación de valor. Por eso es más importante inducir y animar y ayudar a las empresas que investiguen e innoven en sus ámbitos y atendiendo a sus necesidades. Eso es más importante que poner ingentes recursos al servicio de una investigación que no sea sentida profundamente por las empresas o por el sector industrial. En Euskadi, el 80% de la innovación la realizan las empresas y el 20% las administraciones. Y creo que en el Estado español esos porcentajes de alguna manera se invierten. Insisto, sin abandonar la I+D+I de carácter público, tenemos que conseguir, con los recursos públicos, multiplicar
los que se destinan a la innovación para el conjunto de sectores productivos y de la economía. En este sentido, no estaría de más que los gastos públicos de I+D+I no computen a efectos de déficit público, ya lo han propuesto también en Europa, y podamos dar un salto cualitativo en una cuestión que es básica y que nos hace falta muchísimo. Además, para emplear a nuestros jóvenes en trabajos también de alto valor añadido y garantizar así su futuro, el futuro de la economía. Votaremos, pues, favorablemente a esta iniciativa del Grupo Socialista. Nada más, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Azpiazu. Por Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. Gracias, señor presidente. Nuestro grupo va a apoyar en sus propios términos esta moción. Nos parece completamente necesaria y oportuna, sobre todo porque, como también se ha dicho aquí hace poco, no hay que dar tregua en una cuestión estratégica para el futuro de la sociedad y, en general, en fin, de la civilización, como es la investigación y la inversión en ciencia. También comparto la idea que acaba de expresar el señor Azpiazu de que sería algo brillante el que se dejara de contabilizar como déficit público lo que es una inversión a largo plazo y a medio plazo. Y en ese sentido, esta moción solo recoge 4 compromisos que efectivamente varios grupos parlamentarios, entre ellos el mío, suscribió con el colectivo de la Carta por la Ciencia. Realmente es el mínimo. No se puede pedir menos que esto, porque precisamente ha sido la política del Gobierno de ignorar estos 4. Perdón, señor diputado. Por favor, los que no quieran escuchar, que se vayan. Siga usted, señor Martínez. Gracias, señor presidente. Además, apoya la moción. Bien, como íbamos diciendo, creo que efectivamente lo que ha ocurrido en la política de I+D+I es algo completamente lamentable y vergonzoso, porque se ha hecho algo típico del cortoplacismo político más deleznable, que es escoger un colectivo, el de los profesionales de la ciencia, para hacerles víctima de una serie de recortes presupuestarios por su debilidad social. Porque, por desgracia, España pues no es un país que tenga una excesiva conciencia de la importancia de la ciencia, no digo ya de la ciencia heroica, ¿no?, de los grandes científicos o las grandes investigaciones, sino de su importancia económica, de su importancia social, de lo que significa para el futuro de un país. Y mientras otros países, como es bien conocido, que también pasaban la crisis, aunque no fuera tan profunda como la nuestra, aumentaron durante esta la inversión en I+D+I, en España se decidió recortar, en mi opinión, por un criterio estrictamente cortoplacista. Los científicos no son capaces de colapsar la castellana, no son, de momento, un colectivo que arrastre grandes masas detrás y, por lo tanto, es políticamente algo bastante inofensivo el agredir su estatus laboral. Bueno, por eso mismo esta moción digamos que restaura el horizonte al que tendría que tender cualquier política elemental, porque por debajo de esto ya no hay política. Por debajo de esto lo que hay es mera resignación y gestión de unos restos que se han heredado de una situación de mayor prosperidad. Pero es un grave error. Y es un grave error, además, porque la renuncia a la investigación para un país significa no solamente un atraso relativo que en poco tiempo se convierte en absoluto, no significa solo una economía menos competitiva, no significa solo que ya es grave renunciar de verdad a la sociedad del conocimiento, de la que tanto se habla y por la que tan poco se hace. Significa algo como lo que nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, el estallido del problema del ébola. El ébola se conoce desde el año 1976 en África, pero en la medida en que afectaba a una serie de países sin sistemas de sanidad públicos dignos de mención y con un nivel de gasto también mínimo, las grandes empresas farmacéuticas mundiales pues decidieron no invertir en algo, en una investigación que no les iba a reportar, al menos a medio plazo, beneficios. Y esto, que yo no seré yo quien critique, puesto que considero que efectivamente las empresas privadas tienen derecho a trabajar por objetivos económicos, esto en realidad es agravado por la falta de políticas públicas de investigación. Es decir, si los países desarrollados como España no investigan en el interés general, como es el adelantarse a que un virus nuevo como el ébola en 1976 se convierta en una grave amenaza de pandemia mundial, la situación es el desconcierto e incluso el miedo social que hay en la actualidad. Pues para eso es la I+D+I, para eso es la ciencia, es para prevenir lo que es previsible y para actuar cuando se está a tiempo. Y lo que ha presentado aquí el Grupo Socialista, que vamos a apoyar, es, como decía, restaurar, volver a un punto mínimo a partir del cual se podrá, y no antes, hablar de política científica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo comparte la filosofía de esta moción y, además, anuncia que va a votar a favor de la misma, porque en materia de innovación y desarrollo el Partido Popular y su política ha conseguido poner de acuerdo no solo al resto de grupos parlamentarios en general, sino también, sobre todo, a toda la comunidad científica en una tarea ingente y ambiciosa y también muy necesaria, que es preservar la ciencia en este país. Y, sin embargo, en lo que lleva de legislatura, el Partido Popular, con su política presupuestaria y su política económica, ha llevado a cabo recortes de hasta el 40% en conjunto del presupuesto, lo cual significa verdaderamente dar un golpe mortal no solo a la ciencia en abstracto, sino también a las esperanzas profesionales de muchos investigadores científicos que se están marchando del país sin esperanza de poder trabajar donde ellos quieren trabajar y donde además se les formó precisamente para eso. Estos últimos presupuestos indican que la línea fundamental se mantiene. Por más que el Partido Popular anuncie una tasa de reposición del 50% en algunos puntos y no en la totalidad de las partidas relacionadas con la ciencia, no deja eso de significar destrucción de empleo. Destrucción de empleo precisamente en el sector que debería ser el motor del arranque económico, de la transformación del modelo productivo, de la estructura productiva hacia un modelo no vinculado con los bajos salarios y el bajo valor añadido, sino vinculado con una capacidad productiva de alto valor añadido y con una estabilidad en el empleo suficiente para vivir con dignidad. Esa es la transformación que necesita este país y la ciencia, la innovación, el desarrollo, en definitiva, necesita ser fundamentalmente el motor de ese proceso de transición. Sin embargo, estamos asistiendo a su desmantelamiento, pero además, dentro de esas cantidades ridículas que al final se acaban destinando cuando lo que se pretendería sería una cantidad muchísimo mayor, luego encontramos que la voluntad política del Partido Popular no parece responder, ni mucho menos, a la utilización de la ciencia como un elemento fundamental de la economía española. Porque, de hecho, en estos últimos presupuestos, y como ya hemos denunciado en la Comisión de Economía, lo que ha ocurrido es que el gasto en gasto civil se ha incrementado, el presupuesto para gasto civil se ha incrementado un 1,7%, mientras que el gasto militar se ha incrementado un 63%. Esta disparidad está reflejando una voluntad política que es la voluntad política del Partido Popular. Para nosotros, la compra de armamento, de misiles, de obuses, de tanques, no es inversión en ciencia, no es inversión en futuro, no es inversión, en definitiva, la que necesitamos. Sin embargo, sí que deja muy clara las redes clientelares que podría tener el Partido Popular, que cada verano este Gobierno del Partido Popular nos trae siempre un incremento de crédito extraordinario también para gasto militar. Sin embargo, en estos mismos presupuestos, el gasto de I+D de gasto sanitario se ha reducido un 4%. Por cierto, ahora que está de moda, desgraciadamente, por la nefasta gestión del Gobierno en torno a la crisis del ébola, el Hospital Carlos III ve mermado su presupuesto en 13 millones de euros en estos mismos presupuestos. Por lo tanto, estamos asistiendo al desmantelamiento progresivo de la ciencia en este país, lo cual afecta también muy directamente a las condiciones vitales de la mayoría de los científicos en esta situación, cuando debería ser profundamente una situación totalmente antagónica, que es la que nosotros estamos reivindicando, pero no un nosotros pequeño, un nosotros muy grande que abarca toda la comunidad científica y que señala al Partido Popular como un gobierno, el gobierno del Partido Popular, que tiene una voluntad política distinta del de la mayoría de la comunidad científica, que tiene una voluntad distinta a la hora
hora de otorgar el dinero. Y es que cuando se decide rescatar el sistema financiero con miles de millones de euros, rescatar las autopistas con miles de millones de euros y, sin embargo, deja a desamparo lo que son las partidas presupuestarias de ciencia, eso no es un designio divino, eso es la voluntad política del Partido Popular. Y como por lo menos siempre nos quedará escenificar que hay alternativas, nuestro grupo apoyará esta moción, como seguirá apoyando una línea que a nuestro juicio es fundamental para la salida de la crisis desde un punto de vista riguroso, sólido, estable y, desde luego, con justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Álvarez. Gracias, presidente. Señorías, la semana pasada, en la interpelación que da origen a esta moción, asistíamos a un interesante debate sobre el método científico. El ministro Luis de Guindos señalaba que no hay nada menos científico que hablar de ciencia en un tono apocalíptico, como es lo que ha hecho el Partido Socialista. Pues bien, presentan hoy de nuevo unos puntos de la Carta por la Ciencia muy respetables, pero vuelven a hacerlo con ese mismo tono apocalíptico que devienen absolutamente irresponsable. Porque la Carta por la Ciencia tiene todo el derecho del mundo a hacer las reivindicaciones que considere oportuno. Pero ustedes, como siempre, están exigiendo al Gobierno máximos cuando ustedes en sus etapas de gobierno ofrecieron mínimos. Y esa manera de hacer política, la de exigir máximos cuando hacen mínimos en el Gobierno, me lleva a plantearles una pregunta en voz alta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué están como están? ¿Por qué les pasa lo que les pasa? Permítame hacer una digresión antes de volver a entrar en los temas de la ciencia. En las pasadas elecciones europeas ocurrieron dos fenómenos políticos asociados a los grandes partidos que han vertebrado nuestro sistema. El primero es un fenómeno absolutamente normal, ha ocurrido siempre y ha ocurrido también en España y en todos los países de la Unión. Y es que el partido que gobierna en unas elecciones europeas siempre tiene un toque de atención, un voto de castigo, mayor o menor en función de las circunstancias. Lo que nunca había ocurrido, y es absolutamente inédito, es que el partido de la oposición, el que supuestamente es la alternativa, sea el que viva una auténtica hecatombe electoral. Deberíamos remontarnos al proceso de demolición de la democracia cristiana hace 20 años para encontrar un harakiri político como el que ustedes están viviendo. ¿Y por qué les está pasando esto? Les vuelvo a repetir. ¿Se han preguntado ustedes por qué les ocurre esto? Parece ser que no se han hecho esta pregunta nunca, o que bien las respuestas que se plantean a ustedes mismos no son las adecuadas. Porque continúan ustedes como un pollo sin cabeza, y además intentando dar lecciones a los demás. Permítanme, desde mi humilde posición, que les diga por qué creo que a ustedes les pasa lo que les está pasando. A ustedes les pasa lo que les está pasando porque hacen ver que lo que ocurrió en mayo de 2010 nunca ha ocurrido. Ustedes continúan haciendo ver que nunca recortaron, que nunca tuvieron problemas de presupuestos, que nunca tuvieron restricciones. Ustedes continúan ahora exigiendo máximos cuando en su etapa de gobierno dieron mínimos. Y este tema también se puede aplicar a la ciencia. Mire, hace 2 años el Gobierno de España anunciaba que la ciencia sería una de las poquísimas excepciones a la tasa de reposición cero. Fue una cantidad pequeña, del 10. Costó muchísimo trabajo lograrla. Y ustedes dijeron que no servía, que tenía que ser como mínimo del 30. Hoy, este año, hemos aprobado del 50, tampoco les sirve. Ahora dicen que tiene que ser del 100. Pero nadie les va a hacer caso. Ya pueden ustedes decir misa. Nadie les cree porque cuando pudieron no lo hicieron. Hace 2 años exigían también frenar los recortes que ustedes habían iniciado en mayo de 2010. Llevamos 2 ejercicios presupuestarios consecutivos con subidas en los presupuestos de I+D+I. Subidas moderadas, es cierto, pero se han acabado los recortes. Ahora ustedes dicen que eso tampoco les sirve, que ahora nos exigen que demos la planificación de los 3 siguientes ejercicios presupuestarios, algo francamente pintoresco. Ya pueden decir ustedes misa, nadie les va a creer, porque cuando pudieron no lo hicieron. Y hace 2 años ustedes se quejaban de que no salía adelante la agencia de investigación. Efectivamente, había unas restricciones del Ministerio de Hacienda que se plantearon para este tipo de instrumentos también en mayo del año 2010. Hoy esas restricciones tampoco existen, pero tampoco les vale. Quieren que la agencia estatal de investigación esté preparada, esté lista para ayer. Señorías,
nuestro Sistema Nacional de I+D+I es evidente que tiene algunas debilidades. Debilidades históricas, no vienen de los últimos 4 o 5 años, tampoco vienen de su anterior etapa de gobierno. Son debilidades estructurales de hace muchos años. Efectivamente, las señala el peer review que presentó en un ejercicio de transparencia que ustedes nunca ejercieron el ministro de Guindos y la secretaria de Estado. Pero también tenemos fortalezas. También tenemos fortalezas. Algunos de los mejores proyectos de I+D+I del mundo son españoles. Y esto hay que ponerlo también encima de la mesa. Hay que destacarlo. No podemos dramatizar constantemente. No podemos decir en sede parlamentaria, como ustedes dijeron la semana pasada, que el lema del estado de la ciencia a día de hoy es muera la inteligencia. Porque el único lugar donde la inteligencia, la mesura y hasta el sentido del ridículo han muerto es en su partido, señora González. Es en su partido. Voy acabando. El Grupo Popular, y con eso quisiera acabar mi intervención, comparte 7 de los 10 puntos de la Carta por la Ciencia. Hay 3 de ellos, 2 de los cuales están incluidos en la moción de hoy, que no podemos asumir porque significan compromisos presupuestarios que a día de hoy el Gobierno no puede fijar de manera clara, pero se está trabajando para lograrlo. Miren, la categoría de un gobernante se mide por la capacidad que tenga de dejar su ciudad, su región o su país un poquito mejor de lo que se la encontró. Puede parecer un objetivo poco modesto, puede parecer sencillo, pero no debe ser tan sencillo cuando no conozco un solo socialista que lo haya logrado. Si nosotros aplicamos esa pregunta a nuestra gestión de gobierno y decimos, hoy el Sistema Nacional de I+D+I está mejor que en el año 2012 cuando lo heredamos, la respuesta es sí, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas. Y vamos a seguir trabajando para que mejore. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Álvarez. Señora González Veracruz, le han planteado una enmienda. ¿La acepta o la rechaza? Lamentablemente, y como sabe la portavoz de CiU, no vamos a aceptar la transaccional porque, aunque estamos de acuerdo con el fondo y con lo que aporta y es complementario, no corresponde a los acuerdos por los que el resto de grupos vamos a apoyar. Así que seguiremos trabajando en la dirección en la que aporta la portavoz de CiU. Muchas gracias, señora González Veracruz. En 2 minutos vamos a votar.